Hola nuevamente, queridos y queridas estudiantes del segundo medio del Complejo Educacional Maipú. Aquí está su profesora de Lengua y Literatura, Valentina Neira. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos quienes han enviado sus guías desarrolladas a mi correo. Sé que estamos en tiempos complejos, en donde a veces estamos a merced del estrés y la ansiedad. Por lo mismo, valoro mucho su responsabilidad. Este video los ayudará y las ayudará a corregir sus respuestas. A los que aún no han enviado nada, aprovechen este video para poder resolver sus dudas y, en el caso de que las tengan, recuerden que está mi correo beneir@soceduc.cl. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con la retroalimentación, hubo muchas dudas respecto al título del documento. En un principio, este era una prueba, pues nosotros como profesores pensábamos que volveríamos hace más o menos una semana atrás. Sin embargo, todo esto cambió, como todos sabemos. Es por esto que ante la imposibilidad presencial de la realización de clases se optó por que este instrumento fuera finalmente una segunda guía, que no será evaluada como una prueba, es decir, no será sumativa directamente, sino que un porcentaje de la misma de ella equivaldrá a una nota acumulativa. Esto en la eventualidad de que volvamos el 27 de abril. Recuerden que todo esto puede ir cambiando debido a la contingencia. En fin, como se pueden dar cuenta, el instrumento contiene 5 textos y un desafío de escritura, los cuales apuntan a evaluar estos objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta el tipo de texto, contenido y relación con la unidad. En este caso, la mayoría se enfoca en el exilio, ¿lo recuerdas? Observen bien la imagen. ¿Qué ven? A simple vista puede parecer un árbol, pero en realidad es un cerebro con distintos símbolos que representan diversas tareas que realizamos a diario, como conversar, escuchar música, escribir, etc. Diversas tareas requieren diversos procesos o habilidades. Por ejemplo, cuando escuchas una canción y te gusta, es porque encuentras algo, entre comillas, en la letra o en la melodía. Ahí tu cerebro se despierta para poder apreciarla mejor. Así, cada vez que realizamos una tarea, nuestro cerebro procesa esa tarea en distintos niveles de dificultad. A eso le llamaremos habilidades, porque se pueden trabajar para poder mejorarlas. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Y cuando nos preguntan en el texto diferentes tipos de preguntas. En el proceso lector suceden a nivel cognitivo muchos procesos, pero para simplificarlo, leamos el siguiente cuadro. Cuando estás frente a un texto, cualquiera este que sea, una vez leído, vas a ir adquiriendo la información que éste te entrega. A eso lo llamaremos empleo del contenido del texto. Pero también después de esto se abre el proceso de empleo del conocimiento externo del texto, es decir, todo lo que tú sabes del texto sobre el tema, la forma, la estructura, etc. Todo esto se integra al momento de la lectura. Cuando nosotros leemos un texto, independiente de si es literario o no literario, muchas veces puede que no lo entendamos del todo, porque por lo general nos quedamos con lo superficial, es decir, con lo textual. A este nivel de lectura, que es el primero porque tiene que ver con la decodificación, es el de acceder y obtener, porque toda pregunta que apunte a este nivel, su respuesta está textual. Nosotros solo tenemos que buscar, seleccionar información. En teoría es el más fácil, pero mucha gente se confía y pasa la información por alto. Es por esto que si no entiendes un texto, debes leerlo más de una vez y también emplear estrategias como subrayar o destacar la información importante. El segundo nivel es de integrar e interpretar. Este ya significa un mayor nivel de dificultad, debido a que las preguntas que apuntan a este tipo de habilidad requieren un nivel de análisis, inferencia o predicción. Se toman relaciones dentro del texto,
para poder sacar conclusiones, por ejemplo. Por último, pero no menos importante, está el nivel reflexivo valorativo, en donde a partir del texto tendrás que formar tu propio juicio. Por eso la respuesta está en ti mismo. Bueno, vamos a ver algunos tipos de preguntas de los textos que aparecen en la guía número 2 y las vamos a ir explicando en función también del nivel de la lectura y la habilidad que trabaja. En el primer texto que aparece es un texto no literario. Si hacemos el desglose textual, nos daremos cuenta que es expositivo, por ende, nos quiere entregar información sobre algo. En este caso, como es una biografía, sobre la vida de alguien, específicamente de Roberto Bolaño. Es importante también recordar que en el video anterior mencioné sobre la lectura domiciliaria, en este caso Estrella Distante, estaría de alguna forma incluida. Bueno, la pregunta número 3 apunta a una comparación entre la vida del autor a partir del texto biográfico y el relato del libro Estrella Distante, lo que corresponde a una pregunta de nivel 2 inferencial. El libro Estrella Distante nos cuenta la historia de Alberto Ruiz Tagle a través de un narrador personaje llamado Arturo Velano, sobre cómo este ser, el primero, se maneja dentro de círculos poéticos previo y durante el golpe de Estado de 1973. A partir de la novela y la biografía podemos dar cuenta que la poesía y la experiencia en dictadura son dos elementos en común en la vida del autor. ¿Ya? Entonces la pregunta número 3 decía, explique al menos dos relaciones entre la vida del autor y elementos que aparezcan en la novela. Si nosotros vemos en la biografía, que se titula Roberto Bolaño Biografía Mínima, en relación a la poesía, dice, gran lector, no se considera autodidacta porque según sus palabras, hablar de autodidacta es un error de concepto. Yo leí mucho. Hubo autores que me enseñaron lo que sé. El poeta mexicano Efraín Huerta o Enrique Lin, a quienes no conoció, fueron algunos de sus maestros. En esa parte de la biografía se puede apreciar que el autor Roberto Bolaño tuvo mucha cercanía con la poesía, tal vez no de manera directa, sino que como dice ahí, de forma eh, leyendo libros, buscando autores, ¿ya? En el libro de Estrella Distante también, la trama gira alrededor de la poesía, ¿ya? Sobre cómo todos los personajes, su punto de encuentro es la apreciación y la confección de distintos tipos de poesía, de su reflexión en torno a ella, etc. Y por otro lado tenemos también el tema del golpe militar de 1973, porque en el libro Estrella Distante se trata un periodo breve antes del golpe, previo al golpe, y posteriormente el periodo en dictadura, eh, momento que el autor también tuvo que vivir en carne propia y que además también tuvo que vivir la experiencia del exilio. Y en la biografía se puede apreciar, dice, en 1972 regresa a su Chile natal, país que definitivamente se vio obligado a abandonar a raíz del golpe de Estado del 73, y en Estrella Distante podemos, ¿no es cierto?, ver cómo los personajes, su vida, no solamente la poesía, sino que este contexto histórico en el que viven ellos, deben también sobrevivir a ello. Por ejemplo, el narrador eh, está en un momento detenido y cuenta cómo, ¿no es cierto?, vive esta experiencia traumática. Literario es un microcuento, por ende nos quiere contar una historia ficticia, pues pertenece al género narrativo. La pregunta número 10 apunta a identificar al narrador, el cual es protagonista y lo podemos ver mediante el uso de la primera persona en plural. Ahí yo les coloqué la cita que les sirve a ustedes también para corroborar en el texto. Lo vimos pasar cayendo por los amplios ventanales y como no murió le pusimos el cóndor pasa.
ese uso de la primera persona en plural lo vimos pasar, en ese caso, está contando desde su propia experiencia la acción que están realizando, ¿ya? Por eso es un narrador protagonista, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las imágenes también se pueden leer, se pueden interpretar. En el caso de la guía, yo les presento una propaganda. Observen bien la fotografía, los detalles, lo que sale escrito ahí, cómo salen vestidos, entre otras cosas. Todo nos entrega un mensaje, todo nos da un significado que nosotros en este caso tenemos que inferir, analizar, interpretar. ¿Ya? 12 dice, ¿qué relación se establece entre los términos inmigrante y turista? En este caso es una pregunta a nivel inferencial porque yo a partir de la imagen tengo que establecer relaciones de significado. ¿Ya? Em, si te fijas en la pregunta inmigrante o turista, tenemos en la imagen dos personas que visten distinto. No sabemos cuál es cuál, en verdad, pero sí sabemos que en la realidad la primera persona, la que está a la izquierda, la asociarían con un inmigrante y la segunda es más probable que se asociaría a un turista. ¿Por qué se preguntan ustedes? Porque nosotros sabemos que en la sociedad, a raíz de nuestra propia experiencia, las apariencias despiertan juicios de valor. ¿Ya? Y de hecho esta imagen lo que busca es despertar ese juicio de valor. En este caso, la respuesta a partir de esa reflexión sería la letra D, negativa, porque a partir de ese cuestionamiento se está llevando a una reflexión negativa. Ya no es que sea negativa en sí, sino que hay una negatividad en ese prejuicio porque la gente suele discriminar a un inmigrante y tiende a favorecer al turista. Piensen en el caso de acá en Chile. Generalmente nosotros tendemos a escuchar una discriminación de parte de la gente que dice que los inmigrantes haitianos, peruanos, generalmente latinoamericanos que vienen a trabajar a nuestro país, se les discrimina, dice que nos quitan el trabajo, pero no se escucha un gran nivel de discriminación a los inmigrantes estadounidenses, europeos. Al contrario, se les dice que vienen a hacer un aporte al país. Entonces, la idea es que ustedes también reflexionen sobre cuál es el concepto que ustedes tienen sobre el fenómeno de la inmigración. ¿Ya? También les pedí que vieran el cortometraje Historia de un oso y seguramente se habrán dado cuenta que el filme utiliza mucho simbolismo. En este caso, el circo sería la experiencia del exilio y todo lo que conlleva esta experiencia traumática. Como espectador seguramente empatizaste con la historia del personaje y esto despertó en ti varios sentimientos. ¿Ya? La pregunta número 16, que dice, ¿qué sentimientos crees que experimenta una persona que debe salir forzosamente de su país? Explica. Como ustedes bien lo pueden apreciar, es una pregunta a nivel crítico valorativo que a través de la empatía que ustedes sintieron con el personaje, pudieron o pueden lograr entender qué tipo de sentimientos o qué sentimientos creen ustedes que una persona podría experimentar a través de la experiencia del exilio. ¿Ya? Como esta es una respuesta que viene de ti y como es una pregunta de escritura breve, antes de responder esta pregunta, debieses leer la tabla de especificaciones que sale al final del instrumento. ¿Ya? En la tabla correspondiente a la pregunta, en él se mencionan dos indicadores. En tu respuesta debes mencionar esos sentimientos, pero además justificar el porqué. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo cuando vi el filme sentí pena y creo que una persona que experimenta el exilio como el oso, primero es algo traumante y también triste, porque de un momento a otro ya no estás con tu familia. ¿Ya? ¿Se entiende? Esos serían dos puntos.
Si yo dijera que estaría triste porque me daría pena, eso solamente sería medio punto, 0,5 puntos medianamente logrado porque no explico ni fundamento el por qué, solo doy o menciono los sentimientos. Después del cortometraje hay otro texto microcuento ya que nos retrata la situación de un grupo de exiliados en otro país que se titula El crimen perfecto. La pregunta número 22 dice: ¿cuál es la situación política y económica en que se encuentran los personajes del relato? En este caso, una pregunta a nivel inferencial, ¿ya? Y leyendo las alternativas, yo infiero que es la alternativa A. Es una situación compleja, puesto que se encuentran en Inglaterra debido a que han sido exiliados de su país. ¿Por qué? Porque yo a partir de la cita textual, y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío, sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento, infiero, bueno, me da la información que son exiliados de Latinoamérica, que tienen frío, y que están pasando por un complejo momento económico porque no tienen dinero para poder resguardarse del frío. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. Y por último, el último texto corresponde a un poema que reflexiona en torno a la experiencia del exilio y las expectativas del regreso al hogar, titulado Meditaciones sobre la duración del exilio. ¿Ya? La pregunta número 29 dice: ¿por qué en la primera parte del texto el hablante señala que es mejor no realizar ciertas acciones? Esta pregunta a nivel textual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la respuesta la voy a encontrar ahí mismo, en el texto. Entonces la alternativa correcta sería la letra B, porque pronto volverá a su tierra, y lo podemos justificar mediante los versos: no te molestes en regar el arbolito, alegre partirás de aquí. Ahí ya me está justificando el texto cuáles son las razones por las que eh, no debo hacer ciertas acciones o no debes hacer ciertas acciones porque vas a volver a tu tierra. En este caso, después del exilio, volverás a tu, a tu nación. ¿Ya? La última parte del instrumento, de la guía, en este caso, le vamos a llamar guía. Luego de la comprensión de lectura, se encontrarán con un desafío o problema de escritura. ¿Recuerdan cómo era la parte de desarrollo hace unos 2 o 3 años atrás? Generalmente empezaba como más o menos así. Escribe un texto en donde expreses, etcétera, con ciertas características que dependían de lo que se te estaba evaluando en esa prueba. Bueno, ahora esto va a cambiar, ¿ya? No les voy a pedir cómo escribe un texto en donde cuente esta experiencia o imagine esto, sino que en realidad em, ahora, para desarrollar la escritura, sobre todo la escritura creativa, se ha planteado esto como un problema, como un desafío, con una situación contextualizada que ustedes tienen que resolver por medio de esta tarea. ¿Ya? Entonces, el desafío de escritura que se presenta en la evaluación dice: luego del estallido social del 18 de octubre del 2019, tu familia decide emigrar con mucho esfuerzo a Estados Unidos, ya que la situación dentro del país se ha vuelto cada vez más insostenible. No tienes mayor tiempo para despedirte de tus amigos y compañeros de colegio, pero prometes estar en contacto gracias a las redes sociales. Imagina que ya llevas más de un mes en tierras ajenas y decides enviar un correo electrónico a tu mejor amigo o amiga en donde le cuentas cómo te sientes con el cambio, las diferencias culturales y la barrera del idioma. Si ha sido una experiencia negativa o positiva, qué cosas extrañas o son diferentes, entre otros elementos. ¿Ya? Entonces, ese desafío a ustedes les llama la atención porque tienen que resolver esta tarea por medio de escritura, en este caso, adecúan su texto y inmediatamente saben: ah, ya, tengo que escribir un correo electrónico.
En un principio costaba un poco esta metodología, pero a medida que la vamos practicando se va a ir haciendo cada vez más fácil y además la tarea de escribir es mucho menos tediosa, ¿ya? Pero aún así se evalúa y para que esto sea mucho más fácil, ustedes pueden especificación o la rúbrica en este caso de el texto con el que con lo que se evalúa, ¿ya? Entonces tenemos 4 criterios. El criterio 1 dice adecuación a la situación comunicativa. El texto desarrolla el tema propuesto, considerando el propósito comunicativo y destinatario, adecuando el uso del lenguaje formal o semiformal y la complejidad de los conceptos. En este caso, este descriptor se trata de que ustedes entiendan que el texto que ustedes tienen que escribir es, en este caso, un correo electrónico, ¿ya? Entonces su texto tiene que ser un correo electrónico que responda al propósito comunicativo y al destinatario, que en este caso es contar su experiencia a su mejor amigo a través del mail, ¿ya? Usando un lenguaje formal o informal y también, ¿no es cierto?, aplicando algunos conceptos que hemos estado viendo en estos días, ¿ya? El segundo criterio tiene que ver con la coherencia. El texto evidencia un sentido global completo. Las ideas secundarias se relacionan directamente con el tema del texto, permiten su desarrollo y facilitan la comprensión de la idea principal del mismo. Básicamente, que las ideas estén conectadas entre sí, ¿ya? Y por eso, el criterio número 3 tiene que ver con la cohesión, es con el uso de los conectores, que son los, las palabras, por así decirlo de forma fácil, que nos ayudan a unir las relaciones entre las ideas dentro del texto, ¿ya? Si ustedes leen sus textos, se van a dar cuenta que utilizan, por ejemplo, el y, el por qué, el ya que, o el cómo, en un sinfín de conectores que nos ayudan a nosotros a poder unir las ideas entre sí, teniendo una relación lógico-semántica entre las oraciones y los párrafos, es decir, que tenga sentido. Cuando un texto tiene cohesión, también puede tener coherencia, ¿ya? Y por último, la estructura, que el texto muestra la estructura propia del subgénero requerido, en este caso como es un correo electrónico. Recuerden, cuando ustedes desprenden una pestaña del correo, de Gmail generalmente, cuando ustedes quieren escribir un correo sale el destinatario, ustedes escriben ahí el correo al cual quieren dirigir su correo, el subject o el tema de qué es lo que se trata el correo electrónico, con una o dos palabras, y luego viene el cuerpo, que es donde ustedes desarrollan el texto en sí mismo, ¿ya? Hemos llegado a la conclusión de esta retroalimentación. Espero poder haberlos ayudado y también que hayan podido corregir sus respuestas. Recordar que por el momento este es el último video y trabajo de lengua y literatura, pues luego serán, entre comillas, vacaciones, y luego supuestamente volveremos. Digo supuesto porque no sabemos realmente cómo estará todo en unas semanas más. Por lo pronto, recuerden que tienen mi correo ante cualquier duda o pregunta. Espero también que lograran reflexionar en torno a la temática de la migración y en este caso más fuertemente del exilio, y pudiesen conectarle con los textos para poder lograr una mayor comprensión. Recuerden que si no entienden un texto, no se desanimen. Deben volver a intentarlo, deben volver a leerlo nuevamente, y si no entiendo la segunda, la tercera, y así tengo que ir logrando mayores estrategias para poder comprender mejor un texto, porque como ustedes se habrán dado cuenta, esto sería muy distinto si yo estuviese al lado de ustedes, ayudándolos, corrigiendo, preguntándoles directamente para poder resolver sus dudas individualmente, pero ahora ustedes están solos, entonces tenemos que buscar la forma de que ustedes logren autorregular su aprendizaje por medio de distintas estrategias que vamos incluyendo en la medida que vamos avanzando. Estrategias que ustedes, por ejemplo, pueden ser subrayar, buscar palabras, destacar, hacer el desglose textual, entre otras cosas, ¿ya?
Espero que todo esto les haya servido. También espero que los podamos volver a ver pronto. Recuerden que al regreso nosotros vamos a hacer una retroalimentación mucho más detallada de estos instrumentos, ¿ya? Y que por lo pronto, en este sentido, nos vamos a seguir comunicando por esta vía, ¿ya? Un abrazo enorme, cuídense, no salgan de sus casas a menos que sea estrictamente necesario, protéjanse para que puedan proteger a los suyos. Un abrazo enorme a todos. Chao, chao.